Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, buenas noches. Eh, por este tiempo es imposible no hablar o continuar hablando del COVID-19. Es el tema que se impuso. Registra las mayores ventas de tapabocas, gel, guantes, fumigaciones. Y yo no sé cuántos WhatsApp, mails esté recibiendo a diario. Eh, por ejemplo, comenzando la cuarentena, se agotó el papel higiénico. Y es como risible. Y seguramente alguien dijo que no saldría más y alarmó a la mayoría de las personas y fueron y compraron de más. Todo el mundo hablaba de lo que pasaba con el COVID-19 y los gobiernos nos están dando instrucciones y debemos estar atentos y acatar las órdenes de los gobernantes. Hay que orar, que Dios les dé sabiduría, cómo guiar a los países, a las localidades donde han sido puestos como autoridad. Pero lo que yo quiero esta noche que miremos o tratar es cuál es la voz que más nos importa escuchar en este tiempo. La voz de los periodistas que dan los noticieros, los psicólogos o médicos, quizá la Cruz Roja, el alcalde de tu localidad, el presidente. ¿Cuál es la voz que nos atañe a nosotros, a toda la humanidad, escuchar? Y pues, ¿cuál otra si no es la voz de Dios? Tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios está diciendo. Y doy gloria a Dios por los pastores que han tenido, bueno, hemos tenido que crear iglesia y ahora nuevamente crear iglesia virtual. Hemos tenido que trabajar arduamente, mirar opciones para pastorear a nuestra gente, y la iglesia no se ha cerrado. La iglesia está más abierta que nunca, solo que de otra manera, es diferente. Y quiero esta noche precisamente darte un mensaje un tanto diferente al que se está dando en muchos lugares del mundo, porque como he venido diciendo, hay que dar voz de esperanza y aliento a las personas. Claro que sí, estamos de acuerdo, pero si yo no te doy una palabra de instrucción, te estaría engañando. Y desafortunadamente hay muchos líderes y pastores que inconscientemente están engañando a la gente. Muchos dicen, no le demos palabras tan fuertes porque la gente ya está paniqueada con eso del coronavirus, es suficiente. Pero yo lo comparo con alguien que tiene, por ejemplo, cáncer y que llega donde su doctor y este no le quiere decir la verdad por miedo a la reacción que pueda tener su paciente. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de encontrar una solución, la cual solamente encontramos en las Escrituras, porque no hay en ningún otro lado la solución. Entonces, yo tengo que hablar de la raíz, de las causas, de las consecuencias, de los tiempos que estamos viviendo. No solo es motivar al pueblo, no solo es dar una palabra de aliento y que tú tengas paz y que todo va a estar bien y que esto va a pasar y vamos a ser levantados y lo vamos a lograr. Yo tengo que no solamente advertir y hablar de juicio, sino que tengo que pastorear, consolar a la gente, es instruir también, ubicar. Es un trabajo integral. Yo puedo darte cantidad de promesas. De hecho, la Biblia tiene muchas y aún por el estado del WhatsApp las he compartido, pero también tenemos que tener el entendimiento correcto, porque si no estamos ubicados en los tiempos proféticos que estamos viviendo, mi hermano, pues van a haber promesas que no veremos cumplidas y muchos
se enojarán contra Dios. Y esto del COVID-19 es una confrontación para la iglesia. ¿Qué tipo de cristianos venimos levantando en nuestras iglesias? ¿Cristianos de plástico? ¿Cristianos desechables? Que solo dependen de palabras bonitas y cuando viene la crisis no están fundamentados en la roca que es Jesucristo. Así que el propósito de este mensaje no es condenar ni es enjuiciarte, sino es ubicarte en los tiempos que estamos viviendo y prepararnos para esos tiempos. Y hay un libro que nos puede ayudar muchísimo a entender lo que está ocurriendo y obviamente está en la Biblia y es el libro de Joel, del profeta Joel. Este libro es impresionante. Yo te animo a que si estás en casa aún cesante y tienes mucho tiempo, pues dedícaselo a ese libro. Dedícale más tiempo a estudiar la Biblia, pero sobre todo ese libro, porque como toda la Biblia obviamente tiene muchas riquezas, pero se ajusta o es como diría yo, es bueno, vamos a leerlo. Yo quiero que lo leamos y vamos a entender verdaderamente lo que nos quiere decir él. Joel, capítulo 1, versículo 1, como de costumbre, usted me imagino que está escuchándome y ya tiene lista su Biblia y listo su lapicero y su cuaderno para tomar nota. Aunque ahorita con el mensaje de esta manera pues lo puedes guardar, pero sin embargo es bueno que tomes nota. Joel capítulo 1 versículo 1 dice: palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Verso 2: oíd esto, ancianos. Le está hablando a los líderes espirituales. Dice: y escuchad todos los moradores de la tierra. Aquí le está hablando a los moradores de la tierra. O sea que empezamos a contextualizar que esta palabra es para este tiempo también. Y ahora viene una pregunta. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y el verso 3 dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, o sea, a los nietos nuestros, y sus hijos a la otra generación, bisnietos. Impresionante, porque lo que está pasando ahora, en este momento, está marcando también un antes y un después en la historia mundial. Sí, señor, un antes y un después en la historia mundial, porque esto, hermano, es mundial. Nunca habíamos visto que todas las naciones, especialmente en este tiempo moderno, se alinearan hacia un solo orden. Y el verso 4 nos habla de un enemigo que era digámoslo así, como el coco de las naciones. Era un enemigo casi invisible y silencioso, y tanto así que Faraón lo llamó la plaga mortal. Y literalmente paniqueaba a las naciones de la tierra. ¿Y saben quién era? La langosta. La langosta. Y acompáñeme usted ahí en el mismo capítulo 1, sigamos en el verso 4, que esto lo hemos leído infinidad de veces y hoy quiero explicarle de una manera, un enfoque totalmente distinto, conforme a lo que está ocurriendo en este tiempo. Dice el verso 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó del revoltón, lo que había quedado, lo que le han dejado. Alguien me preguntaba en días pasados con respecto a eso: pastor, ¿qué es el saltón y el revoltón y todo eso? Y pues me di a la tarea de buscarlo. Y escucha esto: la oruga en hebreo es la palabra arpé, que significa langosta en crecimiento. Es la misma langosta, pero digamos en diferentes etapas. Y esta primera es
es que hace mucho daño, esa langosta, perdón, no hace mucho daño y empieza a comer, o sea, como que le empieza a hacer daño a los plantíos, a las cosechas, pero no del todo. Y después de este primer animal, el saltón, después de él viene el saltón, perdón, que es una langosta como digamos, si vale la pena decirlo, adolescente, que, que es una devoradora, es una plaga fuerte, y Gazán es su nombre hebreo. Pero después viene el revoltón, y esta es una langosta ya formada, es una langosta adulto, es recio, es fuerte, y es algo que lame, que lame. Y por último ya viene la langosta como tal, se asegura que nada de lo que dejaron los anteriores, que todo se lo come. Impresionante, fue tan fuerte que venía ola tras ola tras ola de plagas, tan fuerte que mira lo que sucedió y en el verso 7, si avanzas un poquito más, leamos el verso 7, dice: asoló mi vid y descuartizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Sigamos leyendo el verso 10 al 12, por favor. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y dice el verso 12: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Mi hermano, y esta plaga afectó también la gente en las calles. O sea, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esto es como un copia y pegue, copie y pegue. Lo que ocurrió antes está ocurriendo ahora. Porque vayamos una hojita más adelante, el capítulo 2, pase una hoja más, capítulo 2, verso 6. Y yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: miedo se apoderó de la gente, cada rostro palidece de terror. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y miremos el capítulo 1 nuevamente, devuélvase, pero leamos el versículo 5. Capítulo anterior y veamos el versículo 5. Sigo en la Nueva Traducción Viviente, dice: despiértense, borrachos, y lloren. Oh, esto es poderoso, hermano. Mire que afectó a la gente del común, a los trabajadores, a los que sembraban los viñedos, y todos los afectó a los trabajadores. Pero ahora, en este verso, el Señor está hablándole a los borrachos que lloren, que despierten. Les habla a esos rumberos que en cuarentena no piensan sino en parranda. Dice: giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Hermanos, esos que dicen: a mí no me importa lo que está pasando, yo me voy de fiesta toda la noche. Escuchen palabra. Pero también esa plaga no solamente afectó a los trabajadores, no solamente afectó la vida social y a los rumberos, sino que también afectó a la religión, al culto, a la liturgia, al templo. Capítulo 1, verso 9, dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo.
Hermanos, y a mí me confronta esto fuerte, porque uno pensaría que pueden ser afectadas la sociedad, pueden ser afectadas la nación, los trabajadores, todo el mundo menos la iglesia. Es lo que normalmente uno pensaría. Bueno, se afecta a la sociedad todo, pero la iglesia no puede ser afectada. Pero el Señor me muestra y Él dice que está tratando también con la iglesia. También está confrontando a los pastores, a los líderes de las iglesias. Y aunque no estamos de luto y tirándonos al piso y llorando y desesperados, hermanos, sí estamos siendo conscientes de que Dios nos está llamando al arrepentimiento. A eso nos está llamando Dios. De eso es la palabra que Él ha venido dándome en este tiempo de cuarentena, es lo que he venido hablando. Y miren, yo extraño a mi gente. Yo quisiera abrazarlos, ministrarlos, imponerles manos, orar por ellos. Cuando tengo la oportunidad de visitarlos, me duele profundamente el distanciamiento que tenemos que tener. Pero no podemos, porque esto es una crisis global. Entonces nos damos cuenta que la iglesia no es intocable. Que la iglesia no es intocable porque es a nivel global que ha ocurrido esto. No es que le ocurrió a una iglesia y porque está en pecado o porque es muy pequeño. No, esto es global. ¿Por qué? Porque Dios también trabaja con su iglesia. Dios está llamando nuestra atención. Dios nos está atrayendo más a Él. No estamos haciendo cultos solamente para motivarte y cumplir un itinerario, una agenda, no. Ese no es el propósito de hacer estas prédicas y traértelas a través de la internet o por estos medios electrónicos. No es solamente cumplir y enviar predicaciones y el miércoles y el viernes no, no se trata de eso. Porque en medio de este caos, en medio de ese caos que vivió Judá, que fue en esa época, y en medio de este caos que estamos viviendo nosotros, porque como le digo, esto es como un copia y pegue, lo que llama la atención es que lo que más está afectando a las naciones no es ni siquiera el virus. Aunque hay muchos muertos, y pues yo no voy a hablar de eso porque ya suficiente has escuchado hablar de muertos en todo lugar. Pero el mundo entero, mira, te digo esto, el mundo es entero. Lo que está afectando a las naciones de la tierra es la economía. Sí, señor. La economía, nos dicen que la vacuna puede demorar hasta un año. Yo he escuchado que unos dicen que 6 meses, que 8, que un año, digamos que un año. ¿Qué harán las naciones para aguantar un año las finanzas? Porque esto es un tiempo de colapso mundial. Es un tiempo, hermano, en medio de todo este caos, yo que te traigo una palabra de esperanza, pero que si no te ubico en los tiempos que estamos viviendo, no podrás entender la palabra que viene de Dios. Y muchos cristianos solo quieren palmaditas en la espalda, pero no quieren ser confrontados con la Escritura. Entonces, en medio de este caos, se escucha la voz de Dios. Alguien que diga conmigo, Dios está hablando. Sí, dilo, no tengas temor, no te dé pena, dilo, Dios está hablando. Y eso tiene que traer una esperanza, porque si Dios está hablando, quiere decir que Él está vivo y que Él tiene una salida. Amén. Y mira, si tú crees esto, te voy a dar 15 segundos para que con quien estés ahí a tu lado, en tu casa, donde estés, 15 segundos para que des un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso al Señor. Porque ese aplauso fuerte para el Señor
hazlo, sí, no te avergüences de aplaudirlo. Disculpen, porque ese aplauso traerá esperanza a tu familia, a tu corazón. Y mira el llamado de Dios en medio de esta crisis. Sigamos con Joel capítulo 1, pero vayamos al verso 14. Al verso 14. Y yo sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice allí el verso 14 del capítulo 1. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país. Y aquí ya no está hablándole a la iglesia solamente. Yo digo, si pudiéramos entender el llamado del Señor para todo el país, porque Él está llamando a todo el país. Y dice, en el templo del Señor, su Dios, y allí clamen a Él. Pero como no nos estamos congregando en el templo, es en cada casa, en cada hogar. Es el templo del Señor allí. Yo profetizo en el nombre de Jesús, en tu casa se va a manifestar una gloria de Dios. Yo profetizo en el nombre de Jesús que se va a manifestar una gloria mucho más fuerte que la que se manifestaba en los templos. Que en este momento, si tú te arrodillas en tu casa, ayunas en tu casa, adoras en tu casa, profetizas en tu casa, métete con la palabra de Dios en tu casa y el poder de Dios se manifestará allí, en tu casa. Créelo, mi hermano, créelo. Y para terminar esta palabra, voy a darte unos pasos de cómo escuchar la voz de Dios y cómo tener victoria en este tiempo de crisis. Porque la crisis es una oportunidad para la iglesia y para las naciones. Porque déjeme decirte, yo creo que se va a desatar como nunca un avivamiento. Es una cosa inimaginable. Alégrate, iglesia, porque este es el tiempo para un avivamiento sin precedentes. Aunque tú dirás, y he escuchado muchos me han dicho, pastor, le he compartido la palabra a aquel, al otro, y como que fríos, no quieren, no importa. Sigue haciendo tu trabajo, sigue compartiendo las buenas nuevas, pero sí estoy seguro de algo, después de una oscura noche, viene la luz del nuevo día. Después de un tiempo como este, donde Dios está llamando la atención de los moradores de la tierra, vendrá un despertar, un avivamiento, un crecimiento, un ensanchamiento cual no ha habido. Y me atrevo a profetizarlo por la palabra de Dios. Les voy a darte algunos, te decía, como tips o ayudas para poder entender estos tiempos. Número 1, debes entender los tiempos que vivimos. Y vayamos al versículo 15. Dice que el día del Señor se acerca. El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. Mira, las naciones han hecho simulacros. De hecho, nosotros empezamos la cuarentena fue con un simulacro que íbamos a estar sábado, domingo y lunes. Era el simulacro. Y ya vamos en 45 días, creo. Más, menos, no sé. Pero el simulacro que han hecho las naciones es enciérrate, lávate las manos, ponte el tapaboca, guarda la distancia. Bueno, es un simulacro de lo que será, digamos, de lo que nos esperaba esa pandemia. Y yo digo que lo que estamos viviendo hoy, lo que está viviendo la tierra, es un milagro, es un simulacro de lo que será el día del Señor. Lo que estamos viviendo es un simulacro de lo que será el día del Señor. Pero aquí yo te digo, no tienes por qué tener miedo.
porque el día del Señor nosotros estaremos reinando con Él, con Cristo. Pero me da tristeza ver a gente que no entiende los tiempos. Y para algunos, mientras tengan trabajo, todo está bien. Para otros, mientras tengan su nevera llena, no hay problema, todo está bien. Y yo digo, ay, bueno, un cristiano que no está entendido en los tiempos, hermano, le va a llegar la desgracia sin que se lo imagine. Pero el que es entendido en los tiempos, sabrá qué hacer. El cristiano que es entendido en los tiempos, sabrá cómo orar. Porque sabe lo que Dios está haciendo. Y yo declaro esta noche, en el nombre de Jesús, que tu vida espiritual para este tiempo, que tus sentidos espirituales se agudizan en el nombre de Jesús y que te llega del cielo entendimiento del mover de Dios. Porque Dios está hablando, se está moviendo y mucha gente no le está escuchando, no se está dando cuenta y están haciendo todo tipo de cosas. Número 2. Escucha lo que Dios te está hablando. Aquí te digo yo, bájale al volumen a tanta cosa que oyes para que puedas escuchar la voz de Dios. Yo aquí te pregunto con todo amor, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la Biblia para memorizar un versículo? Porque sí, es bueno estar informados y ver noticieros y escucharlos y leer los periódicos, pero es mejor oír la voz de Dios. Y lastimosamente tengo que decir que estando en la iglesia, muchos cristianos se aperezaban para leer la Biblia, se aperezaban para congregarse, para adorar. Ahora en sus casas allí, en confinamiento, yo no quiero ni imaginarme qué está ocurriendo con sus vidas espirituales, pero tenemos que oír la voz de Dios. Mira lo que dice Joel capítulo 2, verso 12 al 17. Joel 2, del 12 al 17. Dice allí la escritura, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto, luto. Y mi hermano, yo digo, ya hemos tenido mucho tiempo para hacer fiesta, para descansar, para recrearnos. Ya hemos tenido mucho tiempo para eso. Este es un tiempo de ayuno, este es un tiempo de llanto, este es un tiempo de luto. Y no es el luto porque se me muere un familiar, sino es un luto porque estoy muriendo a mí mismo, porque estoy rindiendo mi vida al Señor. Dice el verso 3, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Hay mucha gente que se desgarra la ropa y están haciendo cosas remordimiento, porque ni siquiera es arrepentimiento, es remordimiento. Y el Señor aún le habla a los religiosos. No desgarren sus ropas, más bien desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, dice ese versículo. Y cuando alguien es impío, o sea, no es cristiano, no se le dice regrese. Se le está hablando a alguien que es hijo de Dios, que es cristiano, pero que está distraído. Se está hablando de alguien que está dormido, de alguien que va a la iglesia, pero que esta crisis lo agarró frío, lo agarró fuera de base. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable.
está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Pero ese quién sabe está en el hombre. Dios quiere perdonar, Dios quiere sanar, Dios quiere restituir, Dios quiere liberarnos de todo esto. Pero el hombre es el que toma la decisión de escuchar la voz de Dios. Quizás, dice la palabra, quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Entonces, mis hermanos, como les venía diciendo, número uno, entiende los tiempos que vivimos. Es importante que entiendas los tiempos que estamos viviendo. Número dos, escucha lo que Dios está hablando. Agudiza tu oído espiritual para que escuches la voz de lo que Dios está hablando. Y número tres, haz tu parte. Tienes que hacer tu parte. Todo no lo va a hacer Dios. El verso 16 dice: reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Dice, llamen al novio de su habitación, el que está de luna de miel, a la novia de su cuarto de espera. O sea, el Señor está convocando aquí a todos, no solamente está convocando a los borrachos, no solamente está convocando a los trabajadores, no solamente está convocando a la sociedad, está convocando la familia. Y yo quiero que usted note esto, cómo Dios pone a toda la familia. Él está tratando con las familias. Y como les digo, llevamos como 40 días de estar encerrados. Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este encierro? ¿Aburrido porque no tienes Netflix? ¿O los datos se te van rapidísimo y no te alcanzan para poder ver todas las publicaciones de tus redes sociales? 40 días solo viendo televisión o pasando el tiempo viendo películas. Mira, mi hermano, yo te digo, utiliza ese tiempo. Si lo que no ha, en los 40 días que vamos no lo has hecho, utiliza el tiempo que queda para acercar la familia, para que puedas pastorear a tus hijos, para que puedas entender las luchas que ellos tienen, cuáles son sus... Ellos comparten en las redes sociales, para que conozcas el corazón de ellos, orar y ayunar juntos ahí en la casa, para solidificar tu matrimonio. Mira, algunos ya están hartos de estar ahí encerrados, ya están desesperados pidiendo que los saquen de la casa, en lugar de buscar una solución a todos los problemas, a la manera de Dios, desde luego. Pero mira, tienes que hacer tu parte, tienes que hacer tu parte, y es ayunar. Dios está convocando en este tiempo, no a rumbear. Mire cuántas personas han cogido por ahí que este viernes festivo, gente en las playas, en los ríos, de paseo en las fincas, en el mismo municipio de La Virginia, gente haciendo fiesta, rumbeando. Hermano, este no es tiempo para eso. Ya tuvimos todo el tiempo para eso. Este es el tiempo de humillarnos, de buscar el rostro de Dios, de hacer nuestra parte. Pero también los líderes tenemos que hacer nuestra parte, porque Él está hablando a los pastores, le está hablando a los líderes. Mire, leamos el verso 17, continuemos. Dice que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, que oren. Mis hermanos, yo tengo que decirles que yo creo que Dios ya se cansó de hombres con solo palabras bonitas, de hombres con vestimentas muy hermosas,
trajes costosos, tarimas espectaculares. Todo eso, yo creo que ya Él se hartó de todo eso. Y es el tiempo de que se levanten los verdaderos intercesores. Que rueguen, que como dice este versículo, se paren entre Dios y la gente. Y puedan, como Moisés, en la mitad interceder y clamar. Para que Dios pueda cambiar su juicio. Que puedan decir, como dice ahí el versículo que sigue la palabra, Señor, perdona a tu pueblo. Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en un objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros o los incrédulos que dicen, los abandonó el Dios de Israel. Es lo que estás leyendo ahí en tu Biblia. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Y quiero levantarte el ánimo. Yo no he venido a infundirte terror. Te estoy hablando una palabra que Dios habló. Una palabra que está a través de Joel. Una palabra que es para este tiempo. Pero también quiero decirte, Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Si ya perdonó, si ya una vez Él quiso destruir la humanidad y un hombre que se levantó y clamó y le creyó y salvó, que fue Noé, y luego Él pudo negociar con Abraham, mi hermano, Él lo hará otra vez. Él lo hará si tú y yo clamamos, si tú y yo hacemos lo que nos está hablando en este libro. Y mire lo que dice Joel 2, 18 al 20. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo, porque su misericordia es grande, es nueva cada día. Y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá. Miren, ahí dice, miren, y lo resalto, miren, miren. Les envió grano, vino nuevo, aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Mis hermanos, yo creo que esta palabra en el libro de Joel, si somos entendidos en los tiempos, como hijos de Dios tenemos que ser sabios. Y vuelvo y digo, yo oro para que el Espíritu Santo de Dios traiga sobre cada uno de nosotros revelación y podamos entender estos tiempos. Podamos entender estos tiempos y actuar en base al tiempo que estamos viviendo. Perdóneme, insisto, él hace una convocatoria hasta los borrachos, los parranderos, y les dice, si tú eres borracho, parrandero y jugador, arrepiéntete. Ya no es tiempo de eso, ahora es tiempo de mirar hacia el Señor. Quizás Él cambie tu destino. Quizás envíe sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia una bendición. Y es lo que estamos buscando, interceder. Dice la Escritura que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, mirando a ver si hay alguien sensato dentro de los moradores de la tierra, que Él está buscando intercesores, pero que no los haya. Y yo creo que en ti y en mí puede haber uno de esos intercesores. Por lo tanto, yo te convoco, Iglesia La Cosecha, a que sigamos orando, a que no nos distraigamos en cosas. Y no le estoy diciendo que usted no pueda ver televisión, ver una película, pero le estoy diciendo ocupe la mayor parte de su tiempo en la búsqueda del Señor. Ocupe la mayor parte de su tiempo en la lectura de la palabra, en el conocimiento del Señor, en crecimiento espiritual. Es inconcebible, mi hermano, como 40 y más días y no tener un versículo memorizado, no tener una palabra rema, algo que me aliente, que me sustente, sino estar como desapercibido y pasados los 40 y tantos
días y pasarán los que vengan y la vida sigue igual. Como dice la canción, al final la vida sigue igual. Pues mi hermano, al final el destino será el mismo. Cada uno escogemos dónde queremos vivir nuestra eternidad. Pero hoy el Señor está hablando. Y yo quiero repetir conmigo esa palabra y el Señor está hablando. Dile al que está al lado, dile, el Señor está hablando. El Señor está hablando. Y la misma palabra dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Él está diciendo. Mis hermanos, y les animo, soy insistente y oro al Señor para que todos juntos nos levantemos en oración, para que no desperdicies tu tiempo de una manera tan vana, cuando tú puedes pararte en la brecha y clamar por ese familiar tuyo que no conoce a Dios, cuando tú puedes convocar a tu familia y decirle, venga, ayunemos. No sé cuántos de los que están en casa y me están viendo en este momento han levantado ayuno, oración. Nosotros continuamos ayunando, intensificamos los tiempos de oración, seguimos clamando las peticiones no solamente de la iglesia, no solamente las nuestras, no solamente las de la cruzada cristiana, sino estamos orando, mi hermano, por las naciones, por los gobernantes, por el mundo entero, porque esto es una crisis en la que se requiere intercesores. Y yo sé que muchos dirán, yo eso de la guerra espiritual, yo creo en la guerra espiritual, yo hago guerra espiritual, pero creo que tenemos que interceder, creo que tenemos que levantarnos e ir delante de Dios y clamar por la tierra, por los moradores de la tierra, para que el Señor nos guarde. Y te animo a que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una corta oración, Padre. Yo en esta hora quiero clamar por cada uno de las personas que me están oyendo, de las personas que me están viendo. Señor, quiero clamar por ellos. Yo esta noche pido, Señor, en el nombre de Jesús, que un espíritu de revelación venga sobre cada uno de nosotros, para que podamos entender realmente, Señor, estos tiempos en los que estamos, que son unos tiempos, Señor, finales literalmente, donde, Señor, el tiempo hay que aprovecharlo al máximo, donde tenemos que clamar a ese Dios vivo. Padre, yo pido revelación. Yo pido, Señor, que nos hagas entendidos en estos tiempos. Yo clamo a ti, precioso Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude para no perder el tiempo, para no desperdiciarlo, Señor. Ahí encontramos en este libro de Joel cómo tú nos llamas, tú llamas a la sociedad, tú llamas a los trabajadores, tú llamas a los sacerdotes, tú llamas a los borrachos, tú llamas a todos a arrepentirse, a clamar, a orar, a buscarte, Señor, y es lo que queremos hacer. Hemos orado, Señor, muchas veces danos sabiduría, ayúdanos, nos humillamos, Señor, y tú estás hablando. Tú estás hablando, esta palabra no es nueva, no fue para el tiempo antiguo. Esta palabra, Señor, permanece y es también para este tiempo. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu deseo, Señor, no es fulminarnos, no es liquidarnos. Tu deseo, Señor, es extender tu mano misericordiosa sobre nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu mano, tu brazo precioso se extienda sobre cada familia de esta tierra, sobre cada uno de los que me están mirando, sobre su casa, su familia, sus finanzas. Que si nos falta un año, Señor, para tener una vacuna contra este COVID-19, sabremos que es un año en el cual tú nos sostendrás. Es un año, Señor, que ninguna nación de la tierra podría resistir económicamente, pero que tomados de tu mano, Señor, resistiremos no solamente un año, sino los que sea necesario. Gracias, amado Rey,
Gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesús. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y no olviden estar en esa actividad de intercesores, en el nombre de Jesús.